Ciudadanos de Israel, estamos en guerra, no en una operación o en rondas de combate, sino en guerra. Esta mañana Hamás lanzó un ataque sorpresa y sangriento contra el Estado de Israel y sus ciudadanos. Lo importante que hay que recordar es que es el ataque más grande que ha ocurrido jamás contra Israel de manera efectiva. Y creo que ha roto las suposiciones de que la seguridad de Israel es inquebrantable. Veo que hay una base razonable para creer que se ha superado el umbral que define el crimen de genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Específicamente, Israel ha cometido 3 actos genocidas con la intención necesaria. Desde el ataque sorpresa de Hamás el 7 de octubre de 2023, el conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza se ha intensificado hasta convertirse en una guerra sangrienta y prolongada, causando una grave crisis humanitaria. Los combates no se han limitado a Gaza, sino que se han extendido a países vecinos, aumentando el riesgo de una guerra regional total. Se han realizado esfuerzos para construir un acuerdo de paz, pero ¿será posible hacerlo realidad? El 7 de octubre de 2023, militantes liderados por Hamás lanzaron un ataque a gran escala contra Israel, que resultó en la muerte de aproximadamente 1.200 personas y la captura de 251 rehenes. En respuesta, Israel inició una campaña militar integral en la Franja de Gaza, que hasta ahora ha causado la muerte de más de 66.000 palestinos, según las autoridades sanitarias locales. La base de datos de seguridad del personal de ayuda informa que más de 550 trabajadores humanitarios también han muerto, el número más alto registrado en cualquier conflicto. 2 años después del 7-10, Gaza sigue sumida en la destrucción, enfrentando una hambruna severa en la región norteña. Grupos de derechos humanos acusan a Israel de usar la ayuda como herramienta de guerra, mientras que el Fondo Humanitario de Gaza, organización respaldada por Estados Unidos e Israel, es criticada por carecer de supervisión independiente. Según el Sistema de Monitoreo de Hambruna Global (IPC), más de 500.000 palestinos están amenazados por una hambruna generalizada. Israel bloqueó toda la comida hacia Gaza durante casi 3 meses en 2025, antes de relajar parcialmente la medida en julio. La ONU afirma que no puede distribuir la ayuda de manera estable debido a las restricciones militares de Israel y el colapso del sistema legal en Gaza. Israel rechaza esta acusación, afirmando que no impone límites cuantitativos a la ayuda alimentaria, mientras acusa a Hamás de robar los suministros de ayuda, algo que el grupo niega. Veo que hay una base razonable para creer que se ha superado el umbral que define el crimen de genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Específicamente, Israel ha cometido 3 actos genocidas con la intención necesaria: causar graves daños corporales o mentales a miembros del grupo, infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física en su totalidad o en parte, e imponer medidas destinadas a prevenir nacimientos dentro del grupo. El genocidio en Gaza es la etapa más extrema de un proceso de borrado colonial de asentamiento prolongado dirigido contra los palestinos indígenas. El conflicto en Gaza se ha extendido a las regiones circundantes. Israel ha lanzado una serie de ataques aéreos y operaciones militares en Líbano, Siria, Irán y Yemen. En Líbano, el ejército israelí atacó a las fuerzas de Hezbollah respaldadas por Irán, mientras que en Yemen se llevaron a cabo ataques aéreos contra el grupo Houthi pro-iraní. 2 fuerzas que han lanzado misiles y UAV hacia territorio israelí desde el estallido de la guerra en Gaza. El 27 de septiembre de 2024, Israel bombardeó un búnker en un complejo de Hezbollah en las afueras del sur de Beirut, matando al líder Hassan Nasrallah, quien había encabezado este movimiento islámico chií durante más de 30 años. La muerte de Nasrallah, junto con la guerra feroz posterior, asestó un golpe devastador al grupo armado respaldado por Irán. Su sucesor más evidente, Hashem Safieddin, también fue asesinado unas semanas después. Hasta diciembre, el presidente sirio Bashar al-Assad, aliado cercano de Hezbollah, fue derrocado, mientras que las campañas aéreas y terrestres de Israel hicieron que el funeral oficial por Nasrallah fuera pospuesto durante varios meses. En junio de 2025, estalló una guerra de 12 días entre Israel e Irán. Israel inició con oleadas de ataques aéreos a gran escala, después de la cual Estados Unidos llevó a cabo 3 ataques contra instalaciones nucleares de Irán. El presidente Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu declararon conjuntamente que no dudarán en atacar a Irán nuevamente si Teherán continúa con su programa de enriquecimiento de uranio.
un camino que podría llevar al desarrollo de armas nucleares. Irán mismo ha participado en una guerra directa con Israel, en la que se vio la intervención de Estados Unidos. Y muchas líneas rojas han sido cruzadas en la región en los últimos 2 años. E Irán hoy en día también ha visto el acuerdo nuclear completamente desmoronado. Más recientemente, el 9/9 de 2025, Israel llevó a cabo un ataque aéreo en Qatar dirigido contra líderes de alto rango de Hamás, incluido Jalil al-Haya, el principal negociador y líder del ala de Gaza en el exilio. Funcionarios israelíes dijeron a Reuters que se trataba de un ataque con objetivo preciso, destinado a neutralizar el mando exterior de Hamás. Qatar, el país que ha actuado como mediador junto con Egipto durante casi 2 años de negociaciones de alto el fuego en Gaza, condenó el ataque aéreo como cobarde y una flagrante violación del derecho internacional. En los últimos 2 años, hemos visto a Israel intentar afirmar su posición en Gaza. Y hay preguntas sobre lo que ha logrado allí. Pero también ha debilitado las capacidades de la red de resistencia respaldada por Irán en muchos ámbitos. Por lo tanto, Israel hoy en día parece muy similar a una hegemonía militar en la región. Pero las consecuencias de su enfoque militarista, que parece no tener fin y es muy intransigente, es la reacción feroz que Israel ha experimentado a nivel internacional y regional, donde Israel hoy está más aislado que nunca en décadas. Mientras tanto, se han producido una serie de movimientos diplomáticos que se consideran desfavorables para Israel. Una ola de reconocimiento del Estado de Palestina. Los países que han anunciado el reconocimiento del Estado de Palestina han indicado que esta medida busca ejercer presión sobre Israel para que ponga fin al ataque prolongado y devastador en Gaza, detenga la expansión de los asentamientos judíos en Cisjordania ocupada y al mismo tiempo promueva el proceso de paz con los palestinos. Ha llegado el momento. Por ello, fiel al compromiso histórico de mi país con el Medio Oriente, por la paz entre el pueblo israelí y el pueblo palestino, declaro que hoy Francia reconoce el Estado de Palestina. El presidente francés Emmanuel Macron, el primer líder de una gran potencia occidental en apoyar el reconocimiento, dijo que esta medida vendrá acompañada de la exigencia a la autoridad palestina, AP, de llevar a cabo reformas, con el fin de mejorar su capacidad de gobernanza y convertir a la AP en un socio más confiable en la gestión de Gaza posterior a la guerra. El estatus de Estado y el reconocimiento del estatus de Estado palestino ha avanzado significativamente, y eso es un paso positivo. Pero al mismo tiempo, los planes de paz y los acuerdos políticos, incluidos los que la Casa Blanca ha propuesto recientemente, no buscan directamente involucrarse con los palestinos y el liderazgo palestino. Y creo que eso es un gran desafío para el futuro. Estamos hablando de estatus de Estado, pero lo hacemos en paralelo con la discusión sobre una Palestina desarmada que también se supone que es soberana. Israel, enfrentando la indignación global por su conducta en el conflicto de Gaza, dijo que el reconocimiento es una recompensa a Hamás por los ataques contra Israel que llevaron a la guerra en octubre de 2023. El primer ministro israelí enfatizó que un Estado palestino no se establecerá al oeste del río Jordán. Al mismo tiempo, Estados Unidos también se opone a las iniciativas de reconocimiento de sus aliados europeos. Este país ha impuesto sanciones contra funcionarios palestinos, incluyendo el bloqueo de Abbas y otros personajes de la AP para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la denegación y revocación de visados. El primer ministro Netanyahu lo ha considerado como su compromiso de por vida como político para asegurar que no haya un Estado palestino al final, ni siquiera al final de un proceso. Y eso, por supuesto, contradice los esfuerzos regionales e internacionales. Por lo tanto, hasta que los votantes israelíes y los líderes israelíes, incluidos los opositores israelíes, comiencen a discutir abiertamente y acepten un proceso político y un acuerdo político que se ajuste a las aspiraciones y objetivos de los palestinos y de la comunidad internacional, ya sabes, es muy difícil ver que esto termine rápidamente. El 29 de septiembre de 2025, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció un plan de paz de 20 puntos con el objetivo de poner fin al conflicto en la Franja de Gaza. Este plan incluye un alto el fuego inmediato, el cambio de prisioneros, el desarmado de Hamás y el establecimiento de un gobierno de transición en Gaza bajo supervisión internacional. Durante una reunión en la Casa Blanca, el señor Netanyahu aceptó el plan, destacando que si Hamás rechaza, Israel actuará por su propia cuenta para alcanzar el objetivo.
Después de recibir un ultimátum por parte del señor Trump, el 4 de octubre, Hamás aceptó parcialmente el plan de 20 puntos, específicamente acordando liberar a todos los rehenes israelíes restantes en el plazo de 72 horas después de que entre en vigor el alto el fuego, con el objetivo de lograr el fin de la guerra. Hamás también expresó su disposición a negociar más sobre otros elementos del plan, incluyendo la reconstrucción de Gaza y permitir que los palestinos permanezcan en el territorio. Pero aún exige ajustes en las cláusulas relacionadas con el desarmado y el gobierno de transición, considerándolas condicionales y necesitando discusiones más detalladas para evitar la eliminación completa del rol del grupo. Por parte de Israel, el primer ministro Netanyahu expresó su esperanza de anunciar la liberación de todos los rehenes en los próximos días. Esto indica que ambas partes apoyan el plan propuesto por Trump, pero aún existe una gran brecha que requiere negociaciones a través de los mediadores Qatar y Egipto. Los expertos consideran que esto es un progreso positivo después de casi 2 años de conflicto, pero el riesgo de fracaso sigue siendo alto debido a las trampas en las negociaciones. 2 años después del hito 7-10, Oriente Medio no muestra señales de estabilidad. Las iniciativas de paz, aunque se presentan de manera consecutiva, siguen encontrando escepticismo y profundas divisiones. Gaza continúa luchando entre los escombros de la guerra y la crisis humanitaria, mientras que las maquinaciones políticas y militares de las partes involucradas aún no cesan. La situación actual muestra que el conflicto no se limita a las fronteras Israel-Palestina, sino que se ha convertido en una prueba para todo el orden regional de Oriente Medio.